Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en Ganga. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae. Yo soy Lucero Madrugae, arriba en todo. Yo soy Lucero Madrugae. Gobernador Lucero, 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 gobernador. Gobernador Lucero, 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 gobernador. Yo dicen Ganga, ataquen Bonda, dice Pastor, dicen Tataíta, y dicen Geyo. Que se envían punco cutar en todos los días de Agüe. Dice, va con licencia en Kisi Musenga, Mayanquere, Senteyandoque y Nueva Saya. Va con licencia Viento Malongo, Luna Nueva. Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Punco en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Sambianpungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tete Tetía, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinda Marihuanga, Musilango, Guatariamba. Dice, va con licencia, todos cuentan, dicen Cheche, dicen Bacheche. Dice licencia Sarabanda, licencia Lucero Monte, licencia Siete Rayos, en Sasi Sasi, Mama Umbo, Mama Kenge, Guatariamba, Quilanga Zonga, Lungoa, Incuniana Aribe, Sanga en Fumbe, con licencia en Guso en Dundu, con licencia en Funte en Cama, con licencia en Saunti, Caungo en Toto, con licencia en Ganga Cabuló, con licencia Nueve Uña, Quiyumba en Fuiri, dice va con licencia, dice todo en Fumbe, que cuentan Cheche, Kisimbi, dice va con licencia Quimbamba, va con licencia en Fumbe, va con licencia los Indimbo, los Musanga, los Dinganga, los Quindindi, los Empungo en Pumba. Dice va con licencia, todos cuentan Cheche, dicen Bacheche, va con licencia Maniampungo, Cuiniquí Mafinda, Cachanga, Garires, Soquinacue, va con licencia Tata Tulunguiza, va con licencia Munanfunga, va con licencia Lucaya Casa, dice, va con licencia Andoquín, va con licencia Cachinga, va con licencia Fuama, va con licencia Candiampembe, dice, va con licencia, dice los propios, dicen Sarabanda, dice, va con licencia, dice, como dicen Tom Fumbe, Cheche, dicen Bacheche. Lo importante que tiene un gangulero es poder transmitir por medio de las patipembas o signos lo que usted quiere realizar, lo que usted quiere hacer, el espíritu que usted quiere mandar, el Inquisidenganga, como se conoce en esta religión. Primero, hacemos un cuatro vientos, un Iyakin Bungulá, que es el círculo dividido en cuatro. Después que tenemos abiertos los caminos de la patipemba, que eso es lo que representa, abrir los caminos de los espíritus, abrir los caminos del Enganga. Entonces trabajamos con la deidad con 7 flechas, una para arriba y una para abajo, una para arriba y para abajo, que eso está representando a Isasi Sasi 7 rayos. Al trabajar con Lucero 7 rayos y después hacemos una S de Sarabanda, estamos invocando también a Sarabanda y es directamente con camino al monte. Si pintamos 2 ñocas, está representada también Mamá Chola, y esto nos va a dar la oportunidad de que va a estar guiado el trabajo por 2 ñocas, 2 espíritus que se van a convertir en reptil. Si representamos esta quiyumba con un hueso en la cabeza, estamos representando a Lucero, pero por el camino de los Chinchiricú. Y estos Chinchiricú son conocidos en el pueblo de Regla porque según las historias llegaron por el puerto de Regla estos negros africanos, pigmeos de África,
que son como si fueran espíritus enanos, y esto cogió parte importante en La Habana, en el pueblo de Regla. Si representamos también esta flecha, estamos representando a Isasi 7 rayos. Siempre que hacemos una flecha de Isasi 7 rayos, tenemos que hacer una para abajo y una para arriba. No podemos nunca hacer una sola. Siempre tienen que ser dos flechas, una para arriba y una para abajo. Igual que cuando usted firma con el embele o machete, tiene que hacerle en una cara para arriba la flecha y al revés, a la inversa, por la otra cara, una flecha para abajo, utilizando los estropajos. Estas formas de trabajo que datan de cientos de años son representativas del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato o Cunalombo tiene Mombala. En estas representaciones que hacemos en una Sunzundamba, hacer un mensaje al propio ensamble y de esa manera poder abrir los caminos de la persona, librándolo de todas las cosas malas, librándolo de todas esas fuerzas malignas que pudieran estar molestando a la persona, y de esa manera haciendo una limpieza y un despojo a la persona con hierbas aromáticas como abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, y utilizar las hierbas que necesitamos hacerle en la ensara o trabajo. Cuando realizamos formas primitivas, estamos remontados a cientos de años atrás, en el tiempo Atilanga, en el tiempo Congo. Y estas realidades son vistas por los creyentes como una forma de entendimiento que podemos realizar para así tener más comprensión de lo que es palo mayombe afrocubano. La forma primitiva al cual trabajamos se ha demostrado siempre ocultamente. Nunca estos trabajos se han dado a conocer. Solo el Tataí Tiraca ha podido expresar de esa manera estas formas primitivas al cual podemos desarrollar con toda plenitud y todo conocimiento basado en las creencias que puede tener un gangulero, en las creencias del espíritu y de la propia naturaleza, tratando por todos los medios de mandarle un mensaje al propio ensamble cuando realizamos todo tipo de trabajo, que podemos muchas veces quitar las malas acciones o escollos que tiene la persona para poder desarrollarlo, y a la persona que nosotros le hacemos el trabajo tratamos de quitar todos los escollos, la envidia, la brujería, las malas vistas, los malos pensamientos, y abrir sus caminos por medio de estas representaciones que nosotros hacemos como especie de una Sunzundamba. El que no conoce una Sunzundamba es una lechuza. Nosotros no hacemos sacrificio de Sunzundamba a la enganga como lo hacen otros Munanzos Congo. Nosotros adoramos la Sunzundamba como mensajera de ensamble. Nosotros adoramos la ñoca o el reptil como la representación de los espíritus que se convierten en ñoca y que trabajan en la enganga, sobre todo Quiburé o madre de agua, también conocida en lo popular como mamá umbo. Las representaciones que hacen los diferentes espíritus que se convierten en ñoca para sucular o limpiar el cuerpo espiritualmente
de la persona. También se representa la ñoca en mamá chola. Y estas representaciones siempre nos van a dar el poder en las patipembas o signos, utilizando así estas representaciones del reptil de las diferentes deidades o espíritus inquisis de Nganga, que se pueden convertir o tener un trasdoble de un reptil, como mismo tienen los inquisis de Nganga transformaciones que se convierten en un inquisis de Nganga en un perro. La representación del inquisis de Nganga es cabeza de perro y cuerpo humano, y caminan y se arrastran y caminan en 4 patas. Esa es la representación de un inquisis de Nganga. Un inquisis de Nganga no es que el espíritu se convierte en perro, sino que el espíritu tiene cabeza de guau, de perro, y representación de un cuerpo humano. Por eso le dicen inquisis de Nganga. Y esto muchas personas no lo conocen, piensan que un inquisis es un perro, pero realmente es un espíritu que se convierte y obedece al mandato que hace el Tata para después trabajar con la Nganga y que la Nganga obedezca al mandato que hace el Tata. Es diferente en el Lucumí. El Lucumí, el santo manda y el santero obedece. En el Palo Mayombe no. En el Palo Mayombe el Tata manda al espíritu y el espíritu obedece y la Nganga obedece de lo que quiere hacer el Tata o el Tataíta o la Yayi. Y esas son las diferencias que podemos encontrar en todas estas formas primitivas que podemos nosotros estar procesando, y muchas veces no sabemos la intención al cual nosotros vamos a trabajar y por qué motivo nosotros podemos llamar a un espíritu inquisis de Nganga. Es como decir un híbrido. En este caso es un espíritu con cuerpo humano y con cabeza de animal, en este caso cabeza de perro. Si nos ponemos a investigar sobre todos estos asuntos, esto se remonta a muchos años atrás, donde los inquisis de Nganga se transforman en ñoca, en reptil, o se transforman simplemente en ñoca. Estas representaciones, que muchas veces son desconocidas para los que procesan esta religión, podemos decir que estos espíritus se convierten en inquisis de Nganga, en cuerpo humano y cabeza de perro. No caminan en 2 pies, caminan en 4 patas, y muchos de ellos se arrastran cuando pasan por el encombo o el cuerpo de una persona. La forma primitiva que siempre estamos enseñando se remonta a cientos de años. Si nos ponemos a investigar más, todas estas creencias vienen desde los egipcios y muchas cosas más que podemos ver en estas religiones afrocubanas. Las representaciones de todas las formas primitivas en cuales nosotros podemos trabajar siempre han sido enseñadas por los viejos ganguleros. Nunca podemos dejar de enseñar a las personas para que esta religión siga creciendo y siga expandiéndose en sus conocimientos para todos los religiosos. Ya que si usted es un Tata, o es una Yayi, o es un Engeyo que está procesando esta religión, lo correcto
es poder aprender sobre este culto, sobre esta religión que ha mantenido a la gente y a los propios religiosos en un tabú, sin conocer, sin saber lo que están haciendo, trabajando esta religión sin saber qué es lo que es un Inquisi-Denganga, sin saber lo que es una ñoca o un espíritu que se convierte o hace trasdoble de un reptil. Todo eso podemos verlo en la religión, como la representación de los Inquisi de Madre Agua, Quiburé, es como especie de una bola con pelo y ojos y piernas y brazos y todo eso, y no camina sino rueda, y esos son los espíritus de Mamá Humbo, Quiburé, al cual son aterradores para el vidente que puede estar viéndolo. Son especies con algas marinas y tiene todo ese tipo de cosas. Los que son religiosos, que conocen sobre esta religión, saben lo que estoy hablando, y que estoy hablando lo cierto y lo verdadero sobre estos cultos que muchas personas desconocen. Por eso decimos que cuando uno tiene un Mamá Humbo, un Madre de Agua, es como trabajar con una enganga. Cuando trabajamos con un Madre de Agua, es como trabajar con una enganga, con el poder y la fuerza que tienen estos espíritus que aterrorizan hasta espíritus de otras engangas. Muchas veces, cuando el gangulero conoce sobre esta religión, el primer arreo cuando tiene una guanga, una guerra con otro enemigo, ellos arrean primero con Mamá Humbo, con Quiburé, con Madre de Agua, en lo popular como se conoce, y después, si ese enemigo no tiene un Madre de Agua, los espíritus que viven en la enganga de ese enemigo se van a aterrar por la forma que tienen estos tipos de espíritus que trabajan con Madre de Agua. Y esto, todos los que conocen esta religión, que son personas ya mayores, conocen lo que yo estoy explicando. Claro que para muchas personas puede pensar de que esto puede ser mitología, pero no es mitología, es simplemente la forma al cual trabajan los ganguleros. Y esto debemos conocerlo porque muchas veces trabajamos con estos espíritus y no sabemos ni cómo son, ni cómo se llaman, ni sabemos de la forma al cual se trabaja con ellos. La forma que siempre demostramos, como hemos dicho, data de cientos de años atrás. Y cuando vemos este programa del Tataíta Irak Induana Panguila, nos remontamos a cientos de años atrás en el tiempo Congo. Y creo que quedan muy pocas personas que puedan hablar de este tema tan amplio y tan entendible como lo hace Osvaldo Sesti. La realidad hay que verla tal como es. Si la forma primitiva que tiene el gangulero de trabajar y quitar espíritu a otro enemigo, si la forma de ensarar se demuestra con entoto o tierra de cementerio, o la representación del espíritu en un muñeco que vamos a quitar al enemigo, si este enemigo utilizó su protección para hacer ensaras malongo o trabajos malos. No podemos quitar el espíritu de luz. Los espíritus de luz no se pueden quitar a ninguna persona. Simplemente sí podemos quitar las acciones que puedan tener de recibir a esos espíritus, pero si esta persona ha utilizado espíritus protectores para realizarlo o hacer daño, y como estos espíritus africanos tienen ese arrastre, pues simplemente sí lo podemos quitar. Si utilizamos una tijera, podemos romper
las acciones que tienen los espíritus, sobre todo cuando trabajamos en Saras Malongo o trabajos malos. Trabajar esta religión siempre nos va a poner en alerta de lo que puede hacer un gangulero. Por eso tenemos que conocer formas primitivas que se aprenden en la práctica, y a pesar de que su padrino no se la está enseñando, viendo estos programas es como si usted lo estuviera viendo, estas ensalas o trabajos en la práctica, y puede así tener un razonamiento correcto sobre palo mayombe afrocubano. Como hemos sabido, no es palo mayombe mexicano, ni palo mayombe colombiano, ni palo mayombe venezolano, ni nicaragüense, ni peruano. Es palo mayombe afrocubano, y por lo tanto llevamos las reglas que están escritas, y es por eso que conocemos cuando ese gangulero o esa persona que se rayó está inventando en base a esta religión, mezclando la religión con otras religiones, o mezclando todo lo que ellos crean en la religión, y entonces usted está viendo que esta persona está haciendo un trabajo que simplemente no tiene sentido, que simplemente no está adecuado a las reglas congas del palo mayombe, y nos encontramos todas esas nefastas complicaciones y problemas que tienen actualmente los religiosos. Yo soy una persona que soy como Santo Tomás. Ver para creer. Yo tengo que ver para poder aprender. Yo tengo que ver para saber que de verdad me están hablando lo cierto, y estoy dando representaciones por 10 años en estas redes sociales. Por lo tanto, exponer formas primitivas con el afán de que conozcan la cultura afrocubana es parte de los deseos que yo tengo de que las personas conozcan más sobre palo mayombe afrocubano, y que los religiosos puedan expandir sus conocimientos a otra altura, a otro nivel, y de esa manera poder entender cómo un gangulero puede robar las protecciones de un enemigo, o cómo un gangulero puede realizar un trabajo para abrir los caminos de una persona. Rayo parta que yumba de lo yo, dice Willy yo, dicen ganga, ataquen bonda, dicen tataíta, dice daca. Ya va cuenta cheche, dicen bacheche, dice ya va en Sara, dicen como dicen los propios maniampungo, dice va que en Sara, dice los tatas, dicen huiza, dice va con licencia, dice los propios, dice cachanga, dice los mundos, dicen carire, dice pa' que urie, dice los enfumbe, dice pa' que urie, dicen todo, dicen careajo, cosas, dicen que va, dicen como dicen, dice a uriar, dicen cheche, dicen bacheche, dice va con licencia, los propios, dice cachica, dice va con licencia, los propios el ufuama, dice va con licencia, los propios, dicen candiampembe, dice que ya va a uriar, dicen los mundeles, dice que son cosas malas, dice que son burcutelas, dice yo va, dice a uriar, dicen cheche, bacheche, dice yo va a dar los mengas del ser de lo yo, dice los propios, dicen cariajo, dice los fuama, dicen cariajo, dice yo quiero, dicen los ve, dice yo da bioco, dicen onzara, dicen cheche, dicen bacheche, dice pa' que urie, dice los mundeles, dicen cariajo, dicen barra, Dios. En el mundo complicado que tiene religioso, casi siempre las guerras son con otros religiosos. En muy pocas ocasiones un religioso le hace un trabajo a una persona que desconoce sobre la religión, porque eso es abuso lo que usted puede hacer. Claro, si esta persona se está metiendo con usted, usted va a poder defenderse
de lo mal que está trabajando, haciendo en contra de usted esa persona, aun siendo o no religiosa. Cuando existen personas que lo pueden tratar mal a uno o pueden hacer cualquier cosa en contra de uno, uno puede defenderse del mal trato, de las malas cosas que quieren hacerle a la persona. Por lo tanto, los religiosos casi siempre tienen guanga o guerra con otros religiosos que procesan la misma religión de otros monanzos Congo. Deberíamos ser todos pangueames, hermano, pero no sucede así, porque existe la envidia religiosa, existe aquel que está criticando lo que hace el otro, existe aquel que envidia lo que usted está haciendo porque usted está engrandeciendo esta cultura, y él lo que ha estado haciendo es mintiendo a las personas y se ve en la nebulosa de que está descubierto de todas las mentiras que ha estado a través de los trabajos que él ha hecho. Por eso siempre tenemos que tener en nuestra conciencia lo que es Palo Mayombe afrocubano, y por lo tanto, si usted procesa esta religión, si usted procesa este culto, porque otras personas dicen que es un culto religioso, porque es un grupo de personas los que la procesan, tenemos que mantener, como decimos, esa forma de creencia y conocimiento que nos va a dar esa posibilidad de ser unos buenos religiosos. De esa manera, tratamos siempre de que Palo Mayombe sea demostrado de una forma primitiva, de una forma entendible para todos los religiosos. Un salam aleikum para todos los tata, tataitas y ya y en gueyo, que se ambian pungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que congolango nunca tesia, mundo cuava. La realidad es que hemos perdido muchos conocimientos, desde prender una lámpara de aceite hasta poder trabajar con mamá umbo o quiburé o madre agua, como es conocido. La lucha que han tenido los religiosos en contra de las personas que se oponen a estas manifestaciones ha dado por seguido mantener esta forma primitiva, ya que fue perseguida por los obispos y los curas de la época, y perseguida también hasta por el régimen comunista de Cuba. Y aún así, esta religión se ha podido mantener a través de los cientos de años. Estas formas primitivas que pueden ayudar a la persona o destruirla en un corto periodo de tiempo es la realidad de una cultura milenaria. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal, Zambia manda que yo reza por la señal. Vuela minga vilán, zum zum sin uña. Lucero mundo, zum zum sin uña. Vuela minga vilán, zum zum sin uña. Va como ñoca, zum zum sin uña. Vuela minga vilán, zum zum sin uña. Me la licencia, zum zum sin uña. Vuela minga vilán, zum zum sin uña. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Galopea con tu maña, caballo moro. Ribanquiti no hay parrenta, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Galopea, Zambia te manda, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral. Cuidado con el cimarrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral. Cuidado con el cimarrón, con su gangahue, arriba en todo.